al doctor Jorge Rojas Serrano y al doctor Ángel Alemán Márquez, que nos van a dar un simposio sobre neumopatías intersticiales. Vamos a presentar primeramente al doctor Kiko Tencal, que nos va a hablar de neumonitis por hipersensibilidad. El doctor Kiko Tencal es egresado de la Facultad de Medicina de la UB, Campus Jalapa. Realizó su especialidad de neumología en La Raza, Centro Médico Nacional. Está recertificado por el Congreso Nacional de Neumología. Es expresidente de la Sociedad de Neumología y Cirugía de Tórax del Estado de Veracruz. Ex jefe de la sección de pleura de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Socio activo de la ATS, ERS y ALAT. También es socio activo de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Muchas gracias, doctor Kiko Tencal, por su colaboración. Le dejamos los micrófonos. Adelante. Nada más que aquí, no sé si me puedan guiar. Doctor, buenas tardes. Allí en donde dice compartir, Ajá. el cuadrito verde. Dice si tiene, PowerPoint. Ajá. Ajá, si usted ya tiene abierto su archivo de PowerPoint, lo puede compartir ya allí. Ya le estoy dando clic, pero no sé si... Ya está compartiendo. Ahora colóquelo como presentación. Listo. Ya está, doctor. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, quiero agradecer primero al Colegio de Medicina Interna la invitación. Cuando el doctor Salomón Vargas nos invitó a charlar sobre algún tema neumológico, quisimos tocar las enfermedades intersticiales, porque este grupo de enfermedades, desde mi punto de vista, representan uno de los mayores retos diagnósticos para el neumólogo. Y desde luego para los compañeros que pues, no son neumólogos, pues también no es tan fácil enfrentar una patología intersticial. Desafortunadamente, a veces denominamos de manera genérica el término de fibrosis pulmonar, lo cual desde mi punto de vista, pues tratamos que de estas pláticas no lo manejan así, sino que lo manejamos como una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Necesito aquí, ok, está ya. Dentro de este grupo de enfermedades intersticiales difusas, nosotros nos encontramos con las que son un poco más representativas de ellas. Entre estas tenemos a la neumonitis por insensibilidad, que es toda una situación nosológica muy, muy importante y que tiene una complejidad muy alta. Asimismo, también comentamos con el doctor la importancia de las enfermedades autoinmunes como parte de este grupo de enfermedades intersticiales, a la esclerosis sistémica, y desde luego a la reina de todas las patologías intersticiales, que es la fibrosis pulmonar idiopática. Para esto también comentamos con el doctor la necesidad de tener un experto en imagen que nos apoyara, porque es justamente la imanología la que nos va a dar la pauta a seguir en muchas de estas enfermedades. Y para eso invitamos al doctor Fortunato Juárez, uno de los expertos a nivel nacional más importantes que tenemos, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Perdón. Bueno, dicen que recordar su lugar a vivir. Aquí tenemos algunos de los compañeros. Ay, perdón. Perdón. Aquí tenemos algunos de los compañeros con los que hemos convivido en algunos congresos. Justamente el doctor Jorge Rojas, que nos va a acompañar al rato en la plática, es un excelente reumatólogo. La doctora Mayra Mejía, el doctor Mateo, buenos amigos, el doctor Javier Torrebolio, en paz descanse, no, falleció no por COVID, un infarto, y bueno, un gran compañero también, neumólogo. Dentro de este grupo de enfermedades intersticiales, ¿sí? Dentro de la clasificación, nosotros encontramos a las más importantes, queremos platicar justamente, les decía, de las más importantes, dentro de las idiopáticas, pero la fibrosis idiopática, la reina de todas, dentro de las enfermedades autoinmunes, la esclerosis sistémica y la neumonitis por hipersensibilidad.
es de las patologías también que vemos con relativa frecuencia en nuestro medio. Vamos a hablar muy brevemente de algunos temas por obvia de tiempo. Me voy un poquito rápido, lo que es la definición, patogénesis, diagnóstico, tratamiento y un par de casos clínicos. Tenemos la fortuna de que contamos con uno de los expertos mexicanos, que él es chileno de nacimiento, pero mexicano por adopción, el doctor Moisés Selman, de los más líderes a nivel del mundo en patología intersticial y específicamente sobre neumonitis por hipersensibilidad. Él, junto con otros expertos, han creado consenso sobre esta enfermedad y justamente el doctor Moisés Selman es uno de los grandes líderes y orgullosamente mexicano, que lidera el grupo de intersticiales en el INER, ahora acompañado de otros grandes compañeros expertos en este tema. Recientemente salieron las guías de práctica clínica de la Ciudad Americana del Tórax, de la Ciudad Europea, de la Ciudad Japonesa, perdón, y de la Ciudad Latinoamericana de Tórax, que son un referente para quien quiera ahondar sobre esta patología. Bueno, aquí está la referencia bibliográfica. La definición, es muy importante la definición porque nos va a permitir desde aquí ir diferenciándose de esta patología de otras patologías intersticiales. Es una enfermedad inflamatoria, a diferencia de la fibrosis pulmonar idiopática. La FPI, o fibrosis pulmonar idiopática, es una enfermedad fibrótica y justamente el doctor Moisés Selman fue el que propuso esta idea hace algunos años, en un momento cuando todavía se creía que la FPI era una enfermedad inflamatoria y para muchos fue como que así algo no fue apoyado, pero ahora el tiempo le ha dado la razón y la FPI es una enfermedad fibrótica como tal, donde no hay un proceso inflamatorio previo, a diferencia de la neumonitis por hipersensibilidad, la NH, donde sí hay inflamación, ¿sí? Que afecta el parénquima pulmonar, pero no solo el parénquima, sino también la pequeña vía aérea, que eso lo hace diferente también a otras patologías intersticiales. Esta generalmente es provocada por una acción inmediata, por un antígeno inhalado, conocido o desconocido. Muchas veces es el problema, el reto en este tipo de pacientes, porque muchas veces es desconocido el antígeno que lo está provocando. El término que usaba antes, el British que está en desuso, así que no lo deben de usar. Ustedes deben de manejarse como una posible NH si sospechan esta enfermedad. Desde hace muchos años, desde los 1700, empezó a identificar que antígenos inhalados podría generar patología respiratoria. En este caso, bueno, el padre de la medicina del trabajo, el doctor Bernardino Ramazzini, sí, es uno de los que más han publicado desde en aquellos tiempos esta relación entre los posibles antígenos y patología respiratoria. La NH es una enfermedad que varía mucho su presencia en áreas geográficas distintas. Por ejemplo, aquí tenemos que varía, por ejemplo, en algunos estados, en algunos países es más frecuente que en otros. En México, desafortunadamente, no hay una estadística muy clara. Y los grupos pues, más estudiados pues, son los asociados a cuidadores de granjas, sí, los cuidadores de aves, desde luego, sí, y algunos que trabajan con moho o hongos. Su incidencia es similar entre hombres y mujeres, la edad promedio de presentación 65 años, aunque vemos sobre todo en personas más jóvenes, sobre todo mujeres, la NH es común verla, sobre todo por lo menos en personas jóvenes, ser mujeres las que presentan este tipo de patología. Cuando no se identifica el antígeno, pues es un factor de mal pronóstico porque la enfermedad obviamente va a seguir progresando y son pacientes que desafortunadamente van a fallecer, tienen un comportamiento como la FPI y un mal pronóstico. Yo digo que la NH es como cuando nosotros decimos la tuberculosis, la gran simuladora. Y esta enfermedad justamente es una gran simuladora porque nos puede simular cualquier patología intersticial desde mi punto particular, desde mi particular punto de vista. Y en la causa, pues ya mencionamos, las partículas pueden ser orgánicas o inorgánicas. De esto no vamos a andar mucho en esto, pero básicamente las partículas orgánicas pues, pueden ser desde mohos, desde levaduras, el pulmón del granjero, el pulmón del carpintero, en fin. Hay muchas enfermedades relacionadas a esto. También pueden ser bacterias, protozoarios, ¿sí? Nemátodos, ácaros, en fin. Proteínas animales, desde luego el de las aves es el más conocido, pero hay toda una serie de antígenos que que pueden desencadenar esta enfermedad. También tenemos otras patologías, otros antígenos, perdón, que pueden provocar también esta enfermedad. Agentes farmacéuticos, medicamentos, son conocidos algunos, metales. Tuvimos un paciente que trabajaba en relojería, sobre todo en lo que es el oro y la plata, y tenía precisamente una NH.
La patogénesis es muy compleja, no vamos a ahondar mucho en esto para no perder mucho tiempo, pero básicamente vamos a tratar de ser muy sucintos en esto. Pues tenemos el factor de riesgo, tenemos tenemos el huésped que tiene una predisposición genética. Aquí van a participar las dos inmunidades, tanto la inmunidad innata como la inmunidad humoral. ¿Sí? Inicialmente pues es la presentación del antígeno que va a desencadenar una reacción inflamatoria. Si esta reexposición al antígeno continúa, pues se puede desencadenar una reacción inflamatoria con moléculas proinflamatorias y profilácticas que van a desencadenar toda una reacción a nivel del intersticio pulmonar y del alveolo, ¿sí? Y si esto continúa, pues puede haber una presencia de fibroblastos a nivel del intersticio que pueden terminar en una fibrosis más generalizada a nivel pulmonar. Una de las características de esta NH es que se van a, y dentro de sus lesiones principales o patognomónicas, es la inflamación granulomatosa que se genera. Esta inflamación granulomatosa, veremos un poquito más adelante, es la que finalmente puede progresar a fibrosis si persiste el daño pulmonar. Obviamente la predisposición genética asociada a ciertos polimorfismos del grupo del complejo mayor de histocompatibilidad, sí, sobre todo en la población mexicana, el HLA-DR7, entre otros, que pueden favorecer en estos portadores que desencadenen un daño pulmonar más severo si se exponen a ciertos antígenos. ¿Por qué pacientes progresan a fibrosis? Eso no está muy claro, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener una lesión estabilizada o no progresar la enfermedad y hay quienes van incrementando el daño pulmonar. Eso no está muy bien definido, pero bueno, hay varias teorías que se han manejado al respecto. En síntesis, tenemos que la NH se va a dividir básicamente en dos. Antes se dividía en aguda, subaguda y crónica. Eso se ha dejado de usar. Las nuevas guías de práctica clínica ya no recomiendan esto y recomendamos que sea, básicamente se recomienda que sea el término de fibrótica o no fibrótica. ¿Cómo es el diagnóstico? ¿Cómo saber si es una neumonitis fibrótica o no fibrótica? ¿Sí? ¿Y cómo es saber si es una NH? Bueno, pues tenemos ciertas características. Ustedes recuerden que el cuadro clínico es muy similar en todas las enfermedades intersticiales, son muy parecidas. La disnea, la tos, la sensación de presión torácica, incluso sibilancias, desde luego la cianosis, los extractores subescapulares crepitantes a nivel de la exploración física. A diferencia de otras enfermedades intersticiales, esto es importante en la NH, la hiperreactividad bronquial. Las acropaquias, el platismo digital es importante porque un buen neumólogo, desde que llega al paciente, lo primero que le damos son las manos para ver cómo están sus uñas. Pero justamente en las NH, este es un dato importante que nos orienta a una NH fibrótica. Es algo que debemos siempre considerar. El signo más frecuente, pues ya decimos, la disnea, la tos y los estertores a la exploración física. Bien, pues tenemos el factor de riesgo, tenemos los síntomas, cómo tratar de llegar a un diagnóstico. Quiero hacer un par de minutos sobre estos métodos diagnósticos porque se abusa de algunos de ellos ahorita con la pandemia. El ultrasonido tomó un papel relevante, se me ha abusado de él. Algunos compañeros hacen ultrasonido, el cual es loable y es bueno, pero he visto pacientes que llegan con nosotros con el diagnóstico de fibrosis por un ultrasonido y creo que ahí se comete un error grave, ¿sí? Ni la radiografía ni el ultrasonido hacen diagnóstico de fibrosis. Nos pueden orientar. Nos pueden decir que este paciente puede tener alguna patología intersticial, pero no podemos decir que ese paciente tiene una fibrosis como tal. ¿Sí? Acuérdense que el término correcto que podemos usar es enfermedad pulmonar intersticial difusa. El término de fibrosis lo estamos usando, pero no es el término correcto. Bien, el método diagnóstico, pues, por excelencia va a ser la tomografía, la placa bronquial y desde luego el estándar de oro que es la biopsia. Hay algunos patrones que nos pueden orientar. El patrón nodular, el patrón nodular, el patrón reticular y el patrón envido excluido, pero estos se presentan en otras patologías. O sea, no podemos nosotros confiarnos en que esto ya es un paciente que tenga una NH o una patología intersticial específica, porque esto puede presentarse en diferentes enfermedades intersticiales. El patrón reticular, en este caso en la NH, una de las cosas interesantes, a diferencia de la FPI, por ejemplo, es que el volumen pulmonar o la pérdida de volumen pulmonar no se presenta tanto, a menos que sea una fase muy avanzada, pero regularmente no hay tanta pérdida de volumen como sucede en la FPI. En ultrasonido, muy brevemente, quiero mencionar algunas cosas.
Aquí no se corre el ultrasonido, ¿qué está pasando? Bueno, quería mencionarles algunas cosas breves sobre el ultrasonido, sí, porque digo, estamos usando de él, pero para que ustedes también se vayan acostumbrando a lo que estamos haciendo actualmente. Es una imagen clásica de derrame pleural con el signo de la medusa, la imagen anecoica del derrame, sí, la pleura diafragmática, el pulmón. Aquí podemos ver claramente la pleura diafragmática, el parénquima pulmonar y el derrame pleural. Un paciente que tiene una TB pleural, por cierto. En pacientes que tienen tumores, por ejemplo, también nos puede permitir detectar este tipo de lesiones. Un paciente que tiene una lesión en la región basal del lado derecho y que en el ultrasonido también puede ser observada esta imagen. Aquí tenemos la lesión, tenemos las líneas, un poco de líneas van, la pleura, aquí ya está el hígado, ¿sí? Que nos permiten ver esto. Afortunadamente también nos permite identificar otras cosas. Aquí tenemos la pleura precisamente, tenemos parénquima pulmonar, pero aquí está el hígado, aquí termina el pulmón y justo por debajo del pulmón hay líquido libre en cavidad abdominal. Ese es un paciente con una cirrosis hepática y tiene líquido libre en cavidad abdominal, así que ustedes conocen bien. Otro de los datos interesantes en Estados Unidos, cuando un paciente, esta es la imagen clásica de cuando entramos en modo M del signo de la playa, se supone que es la arena y esta es la playa, y en un paciente que hizo un neumotórax se forma otro signo muy característico del ultrasonido, que es el signo del código de barras. Estamos en un paciente que tuvo un neumotórax y vamos a colocar un catéter pleural y estamos viendo en el ultrasonido el famoso código de barras, que es muy característico de neumotórax. Desde luego, la imagen más importante, o el estudio de imagen más importante, pues es la tomografía. Más adelante van a ver ustedes con el experto más de esto. Mencioné algunas cosas importantes. Es importante que ustedes sepan que la tomografía que se usa para la detección de cualquier enfermedad intersticial es de alta resolución. Se popularizó mucho la tomografía ahorita, aún más con la pandemia. Eran cortes simples y no de alta resolución. Y muchos compañeros se han confundido también y piensan que incluso la TACAR es contrastada. Esa es una característica, es un examen no contrastado, eso quiero que se queden grabado. Tiene que ser cortes milimétricos en análisis 1.5 milímetros y en la NH debe pedirse tanto en fase inspiratoria como en fase expiratoria. Seguramente lo mencionarán más adelante, pero les comento brevemente que ustedes se lleven esos tres datos, estamos conformes. ¿Por qué debe ser en inspiración y expiración? Porque miren, justamente nos permite ver quién tiene atrapamiento de aire y quién no. Estos pacientes, después en la fase expiratoria, vemos que hay datos de atrapamiento de aire, lo cual nos hace sospechar más en una posible NH. En la patología no fibrótica, los pacientes que han hecho no fibrótica, las características más comunes son el vidrio esmerilado o vidrio despulido, el patrón mosaico, lo que decíamos, el atrapamiento de aire y los nódulos centrolobulares. Aquí tenemos un ejemplo de los nódulos centrolobulares bien definidos. Aquí tenemos otro ejemplo, el patrón de mosaico, el atrapamiento de aire en fase expiratoria, que es característico o sugestivo de una patología intersticial por neumonitis por hipersensibilidad. Otros ejemplos, una revisión reciente, los nódulos centrolobulares con un patrón en vidrio despulido, ¿sí? El atrapamiento de aire, el patrón en vidrio despulido. En la NH fibrótica, bueno, ahí cambia un poquito. Aquí sí hay distorsión del parénquima pulmonar, va a haber bronquiectasias por tracción, aunque pueden compartirse, por eso les decía yo que es la gran simuladora, puede haber también algunos nódulos centrolobulares, la atenuación mosaico, el patrón de las densidades, que mencionemos un poquito más adelante. Bueno, los quistes pulmonares, aquí tenemos algunas áreas de tratamiento de aire y algunas áreas quísticas. Se presentan tanto en la fibrótica como en la no fibrótica, en la NH. Y la articulación gruesa es más característica de la NH fibrótica, así como la afectación de la pequeña vía aérea. Y la paralización, pues, no se diga. Eso nos habla ya de un proceso fibrótico. A diferencia de la FPI, no afecta tanto a las regiones subpleurales, es más bien a nivel central, no tanto a nivel periférico, aunque sí hay casos que le llegan a presentar. Y cuando hay vidrio de lustrado y atrapamiento de aire, pues eso ayuda a diferenciar un poquito de la FPI. Cambios característicos, no hay tanta pérdida de volumen, como yo les decía, a diferencia del FPI, y las lesiones son más bien centrales, cómo se respeta la periferia
parcialmente, porque hay casos en los que sí se afecta el espacio subpleural, pero en los casos, en algunos casos como en este, por ejemplo, casi no hay afectación subpleural. El patrón de las tres densidades que llaman, ¿sí? Áreas de poca atenuación, ¿sí? De mayor atenuación y áreas de pulmón normal. ¿Sí? En la fase expiratoria, bueno, hay atrapamiento de aire, ¿sí? Las áreas quísticas, perdón, y el pulmón normal. Este es un ejemplo característico de una enfermedad, una probable NH. Algunas diferencias tomográficas que seguramente serán mencionadas más adelante, cómo diferenciar una, bueno, cuando se usaba todavía el término de crónica, ya sabemos que no se debe usar, una H fibrótica contra una neumonía intersticial no específica, una FPI, bueno, ya lo mencionamos, sintetizando los nódulos centroalveolares, la producción mosaico, el virus pulido, el panal de abeja mínima, no tanto, sí, y poca fricción basal, a diferencia del FPI, que es una producción más gruesa, panal de abeja realmente más extenso, casi sin vidrio despulido, perdón, y predominantemente basal y periférico. ¿Cuál es el otro método diagnóstico, a diferencia de otras enfermedades intersticiales que casi no tiene mucha utilidad? Pues el lavado bronquiolo alveolar. El lavado bronquiolo alveolar con una cuantificación de linfocitos mayor de 30 orienta mucho a una NH probablemente no fibrótica, y si es menor de 30 y anda en 20, pues podemos sospechar, y hay antecedentes, de una probable NH fibrótica. Algunos diferentes puntos de corte en los linfocitos en lavado bronquiolo alveolar. Varía un poco, pero el consenso básicamente es 30%. La correlación entre los linfocitos y la severidad de la enfermedad, bueno, ya el grupo de la doctora Buendía del INER han publicado algunos trabajos en relación a esto. Los pacientes que tienen un porcentaje de linfocitos mayor, sí, pues obviamente van a tener menos daño pulmonar. Con el tiempo se ve que incrementan el DLCO, también la función pulmonar está menos deteriorada en ellos. Entonces, mientras más linfocitos haya, el paciente puede estar con un daño pulmonar mucho menor. La espirometría no es para hacer diagnóstico, es generalmente para nos orienta para ver qué tan obstructivo o restrictivo puede estar, a diferencia de otras patologías intersticiales. Aquí puede haber un patrón obstructivo y no tanto restrictivo, y en otras patologías intersticiales, perdón, sobre todo en la FPI, pues el patrón básicamente restrictivo. Es una espirometría de un indicador o un parámetro que nos puede indicar pues también va el paciente si se está deteriorando, si vemos caída de la función pulmonar, pues obviamente sí que está empeorando el daño pulmonar, y si la DLCO disminuye, pues también. Es indicación de que está progresando la patología. Aquí podemos ver cuando el paciente deja de dar la exposición al antígeno, cómo mejoran su capacidad de estar forzada y cómo mejora también la DLCO. El diagnóstico definitivo, pues es obviamente el diagnóstico patológico, que se puede conseguir a través de una biopsia transbronquial, aunque su rendimiento diagnóstico es bajo, la criobiopsia pulmonar y desde luego el estándar de oro que es la biopsia pulmonar. ¿Sí? Esta es una biopsia por forceps en un paciente que tiene una pulmonación, ¿sí? La toracoscopía, que también puede funcionar para hacer biopsias del parénquima pulmonar. Bueno, es un paciente que tiene una metástasis de trancosis pulmonar por otra patología. La criobiopsia es otro método que está tomando un poquito de auge actualmente, ¿sí? No es todavía muy popular porque es un poco costoso, pero se está usando para la patología intersticial con un rendimiento diagnóstico más o menos aceptable. Hay grupos que dicen que puede llegar hasta un diagnóstico de 73%, otros un poquito menos, pero hay quienes dicen que no tiene un buen rendimiento diagnóstico. Histológicamente, pues las características hay más, pero básicamente son las células gigantes multinucleadas y esta formación de granulomas no bien formados que son característicos de esta enfermedad, como los cuerpos de Schumann, por ejemplo, que son muy representativos de esto. Ya tenemos el diagnóstico de una NH, fibrótica o no fibrótica, bueno, el tratamiento, desde luego el primer paso que debemos dar es evitar la exposición al antígeno. Si el antígeno persiste, pues la patología va a continuar. En la NH no fibrótica hay varios artículos, nada más pongo así, ejemplificando lo que se está usando, aunque hay mucha todavía discusión sobre si realmente llega a ser muy útil o no, pero en términos generales, bueno, cuando tenemos una NH no fibrótica, la prednisona, la corticoterapia a dosis de reducción de 1 miligramo por kilo de peso, la cetoprina
¿sí? Como tratamiento inmunosupresor, igual que el micofenolato, a estas dosis. Se ha utilizado el rituximab, aunque hay un par de artículos nada más que hablan sobre ello, no es todavía algo que se esté usando y ofrecer en muy pocos pacientes con una respuesta todavía no muy bien clara. La N-fibrótica, la NH fibrótica, bueno, aquí ya se están usando los antifibrosantes que usamos en otras enfermedades intersticiales. Desde luego evitar el antígeno y factores de riesgo, el oxígeno como terapia en algunos pacientes que están hipoxémicos, la rehabilitación pulmonar, la vacunación, son medidas coadyuvantes que deben realizarse. Cuando un paciente no mejora, pues el paciente sigue deteriorándose, pues finalmente el trasplante pulmonar, que en nuestro país desafortunadamente no se realiza todavía. En algunos estados, Nuevo León, Monterrey, ya se está empezando a usar el trasplante y hay un programa ya en el INER que también pronto se va a echar a andar para el trasplante pulmonar en nuestro país. El Internet ha demostrado, sí, la disminución de la caída de la función pulmonar en ese tipo de enfermedades. El NH fibrótica parece tener que disminuye la caída del FVC, de la capacidad vital forzada, lo cual nos orienta, nos ayuda mucho que el paciente no vaya deteriorando en su función pulmonar. Y el otro antifibrosante, la pirfenidona, pues el grupo del INER, justamente nuestro amigo Mateos, iniciaron un estudio con pirfenidona y afortunadamente hubo una ligera mejoría, sobre todo en la calidad de vida. Sí, la prueba de función pulmonar, una mejoría no tan alta estadísticamente, pero por lo menos el paciente, su calidad de vida mejoró y el daño intersticial o el daño fibrótico no se incrementó mucho. Quiero mencionar un par de casos clínicos para concluir. Sí, es una paciente que vimos hace poco, tenía 78 años. Cuando tenemos identificado el antígeno, pues obviamente el diagnóstico va a ser mucho más rápido y sencillo. Evitamos incluso hasta la biopsia. Una paciente que tenía exposición a biomasa y a vesicular tenía su perico en casa que ella alimentaba y cuidaba y todo desde hace 30 años y que tiene un cuadro de evolución de un año multitratados. Los pacientes nos tocó ver cómo son multitratados y el paciente sí mejoría. Incrementó la disnea que ya presentaba, incrementó la tos y por eso podía consulta. La expresión física por los receptores crepitantes subcelulares bilaterales bien definidos, ¿sí? Y no tenía hipocratis. En su ultrasonido, ¿sí? Podemos encontrar, ahí no le hicimos placa de tórax, esa es la ventaja. Si tengo un paciente sospechoso y tengo ultrasonido, bueno, verifico el ultrasonido si tiene líneas B, si tiene, como se ven aquí en esta paciente claramente, y si tiene un síndrome alveolar intersticial, pues eso me va a hacer sospechar que efectivamente sí hay un daño a nivel pulmonar, y en la tomografía, bueno, pues se ve el característico que mencionamos de SMH, no hay tanta pérdida de volumen, pero sí podemos ver bronquiectasias por tracción y bronquiolectasias en la periferia pulmonar, y aquí algunas lesiones, nódulos centrolobulares, y podemos ver la articulación que tiene esta paciente. Bueno, pues obviamente esta paciente con el simple hecho de retirarle no quería, pero se le retiró el perico y las aves, y la paciente mejoró de sus síntomas, disminuyó la tos, disminuyó la disnea, y ahí nada más vimos tratamiento inmunosupresor, no fue necesario antifibrosante por el momento porque ha mejorado. Si el paciente mejora, tampoco tenemos por qué hacer gastar un paciente en un medicamento que a veces, o medicamentos que son de alto costo. Siempre pedimos un perfil de autoinmunidad básico. Es muy caro pedir todo el perfil de autoinmunidad. Pues pedimos algo muy básico que nos orienta. La mayoría de todo salió negativo. Es antiena, antinucleares, péptido ciclinado, todo salió normal. Pues eso orienta más. Aquí les dejo el diagnóstico a ustedes. ¿Qué pensarían ante este caso? Una paciente que tiene estas alteraciones tomográficas, no tiene factores de riesgo, no tabaquismo, no hay un antígeno conocido, pero tiene disnea, tiene tos, y tiene este patrón tomográfico. Tiene, las imágenes no son muy buenas, pero veamos es que la periferia se respeta un poco, no tiene tanta afectación subpleural, pero sus exámenes de perfil de autoinmunidad básicos tienen por un factor reumatoide alto, ¿sí? Con BCG elevada, anticuerpos antinucleares ligeramente positivos y péptido ciclinado también elevado. Obviamente no tiene un NH, ¿sí? Seguramente tiene alguna enfermedad autoinmune. Para concluir, la NH es una enfermedad intersticial difusa que siempre hay que tener en cuenta. La historia clínica es fundamental para sospechar esta enfermedad
La tomografía como verá más adelante, como vieron ahorita, pues es el método de diagnóstico más adecuado para intentar hacer este diagnóstico. Requiere a veces el manejo multidisciplinario y el tratamiento siempre debe ser personalizado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Jicotencal por su brillante ponencia.